Señoras y señores, gracias por continuar con nosotros. Ana Mercio Taño, un servidor Geraldino González. Tenemos el placer de recibir a Miguel Mejía, ministro para Políticas de Integración Regional y secretario general del Movimiento Izquierda Unida, MIU. Bienvenido, Miguel. Buen día. Buenos días a ustedes. Un placer tenerle por aquí. Televidente, y un saludo a los petromacorizanos. Sí. Ese triunfo de las estrellas orientales no se puede soslayar. Hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo. Así es. Don Miguel, Buen trabajo. Que disfrutan hasta más no poder. No, ya. Hoy es día de Después de fiesta para ellos. 50 y pico, 3 días de fiesta. 3 días de fiesta, imagínate. después de 50 y pico de años cualquiera celebra, pero es justo aprovechar su presencia aquí para que hablemos del tema Venezuela, que desde ayer ha tomado un matiz completamente diferente. ¿Qué va a pasar, Miguel, en Venezuela? ¿Y a quién usted apoya? Bueno, yo creo que quizás lo novedoso, que no tiene nada de novedoso, fue la posición de Washington, del presidente Trump, que reitera su conocimiento a la legitimidad del gobierno de Venezuela y reconoce al presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que Trump lo que hace con esto es tratar de desmoralizar al chavismo y alentar a la oposición, quedando claro de que no le interesa una solución mediante el diálogo ni por la vía diplomática. Un injerencismo grosero. Venía a decir ahora que desconocen la legitimidad de Nicolás Maduro. No es más que una reiteración sistemática de parte del gobierno de los Estados Unidos, en razón de que ellos nunca lo han reconocido. Y se agarran ahora de la ilegitimidad sencillamente por cuanto ellos no han podido tener el control hegemónico o incidir en las determinaciones de ese gobierno y de ese pueblo. Esto evidentemente coloca en un nuevo escenario la situación de Venezuela, porque si se cierran la vía del diálogo, si se cierran la vía diplomática, se va a la confrontación. Si tú te pones a examinar esta situación, se parece mucho a la situación de Siria. Así empezaron con Siria, aislándola, interviniéndola. Y Siria está resistiendo ahí. No han podido revertir eso. Con Venezuela sucederá lo mismo, porque es evidente que ellos quieren, a como dé lugar, desmantelar, destutanar un gobierno que se puede estar o no de acuerdo con él, pero un gobierno que ha transitado los caminos constitucional e institucional. Se hizo unas elecciones que, por cierto, fue la República Dominicana el territorio donde se consensuaron ese calendario electoral, porque aquí se hicieron 9 rondas de conversaciones y en la última, que era venir a rubricar esos acuerdos, la oposición, respondiendo a una llamada telefónica de Washington, no quiso suscribir eso, aunque estaban de acuerdo. Si las elecciones se adelantaron, fue como resultado de esa conversación, de esas rondas de conversaciones, y se le estableció fecha y se aprobó ese calendario electoral. Ellos se retiran respondiendo a instrucciones de Washington. Bueno, el curso continuó. Y Nicolás Maduro no fue solo en las elecciones. Participaron otro partido de la oposición, quizás no los que estaban en la mesa, o parte de los que estaban en la mesa. Pero el resultado no fue del agrado de Washington y en consecuencia una ofensiva política, que lo único que falta es la intervención militar. Y nadie quiere eso. Al gobierno dominicano mucha gente le dice que no hizo contribución, que el presidente Medina perdió su tiempo. Yo digo que no, porque mediante ese diálogo se obtuvieron resultados. Se pusieron en libertad un conjunto de presos. Se hizo el calendario electoral. Se sacan la gente de la calle. Se creó un estado de distensión, de diálogo. Se avanzó en eso. Pero a Estados Unidos no le interesa eso. Entonces uno le interesa la confrontación, el apabullamiento. Sin embargo,
señor Miguel, usted como ministro para políticas de la región, de integración de la región, entonces hoy tiene a un gobierno del presidente Medina que está apoyando la decisión de otros países de no darle esa mano solidaria al gobierno de Nicolás Maduro, sino que hoy va a ratificar ante la OEA que no está de acuerdo con todo este proceso. ¿Cómo usted se hace para poder entonces lidiar con su posición personal y con la posición del gobierno a la que usted pertenece? Primero, nuestro gobierno es un gobierno pluriideológico, pluripartidista. Segundo, el presidente Medina es un demócrata que acepta la unidad dentro de la diversidad. Yo respeto la posición de nuestro gobierno y yo creo que es una decisión soberana del presidente Medina, lo que no quiere decir que tenga la razón. Y yo soy miembro de una organización política y en condición de mi militancia política es que formo parte del gobierno como parte de una alianza pluriideológica y pluripartidista. Yo no puedo venir al gobierno ni a renegar mis amigos ni a reducirme espacio. Yo soy respetuoso de la decisión de mi gobierno. Yo no puedo contravenir mi gobierno en términos de un escenario de gobierno. Ahora, como partido, nosotros somos soberanos, así como un presidente es soberano de una decisión, nosotros como partido somos soberanos y no hay ninguna contradicción. Hay un detalle ahora, y lo comentábamos en Matinal hace un momento, las próximas horas van a decir el giro de los acontecimientos. ¿Qué usted cree que puede pasar en los próximos días como consecuencia de lo que ha ocurrido en el día de ayer? Eso probablemente llegue a las Naciones Unidas también, además de la OEA y otros organismos multilaterales. Venezuela no es el único país que ha sido víctima de este aislamiento internacional. Cuba lo fue por 50 más de 50 años, en situaciones más adversas que la que vive hoy el mundo de hoy. Y hay otros países que también son objeto de bloqueo y de aislamiento. Sin embargo, Venezuela no está sola, no está sola. Y si son capaces de sentarse a conversar con Kim Jong-un en Corea del Norte, que tiene armas de destrucción masiva, y Trump se reunió con Kim Jong-un, y Pompeo ha ido a Pyongyang, y se han hecho mesas de diálogo, ¿por qué no lo pueden hacer con Nicolás Maduro? ¿Por qué no seguir insistiendo en buscar una solución pacífica y diplomática mediante el diálogo? ¿Por qué se tiene que utilizar la medida de fuerza? ¿Por qué? ¿Por qué se quiere hacer un circo internacional diciendo que yo no te reconozco a ti, reconozco a esto? ¿Cómo va a operar ese presidente que ellos están reconociendo? ¿Cómo? Si el marco institucional y constitucional lo tiene el presidente Nicolás Maduro. ¿Cómo? Pese a todo ese tremendismo, yo sigo creyendo que la solución tiene que ser por la vía diplomática y por la vía del diálogo. Y es penoso que se haya sacrificado a la República Dominicana, que ya había hecho un ejercicio de 9 rondas de negociaciones o de conversaciones, que podía seguir apostando a la solución pacífica y mediante el diálogo, por la vía diplomática. Pero nos sacrificaron. Y ya República Dominicana no puede ser escenario de eso. Y nuestro presidente quizás no puede ser el árbitro para ese tipo de arbitraje. Hay que seguir apostando al diálogo. Yo creo que aquí hay un adagio muy viejo que dice, hablando la gente se entiende. Y a eso es lo que yo apuesto. Yo no estoy incitando a la confrontación ni a una ruptura del orden constitucional mediante una confrontación, porque las consecuencias son impredecibles. Y aquí hay que apuntar a evitar el derramamiento de sangre. En una época que ya la gente que estaba en armas están bajando, ahí tenemos un acuerdo de paz en Colombia, que por lo menos se tambalea el último reducto que quedaba de la guerrilla en América Latina. Y yo creo que eso tiene que ser la tendencia, la concertación, el diálogo, para buscar soluciones y evitar derramamiento de sangre. En este momento en que Venezuela se debate entre dos presidentes, como decía Geraldino, las horas posteriores van a ser determinantes. ¿Usted cree que se quedará uno de los dos? ¿Tiene el presidente Maduro alguna opción o alternativa para quedarse o para salir
¿Es la vía diplomática de que se le pueda ofrecer asilo en otra nación, quizás lo más tranquilizante para él y su familia? Mira, de algo ustedes pueden estar seguros que los líderes de ese proceso no van a deponer. Eso de que buscar asilo, te mandamos un avión, salir de eso, no van a deponer. La consigna es vencer o morir. Ellos siguen insistiendo. Hubo una periodista, por cierto, republicana, que recientemente a Rosa Elvira Salazar le hizo una entrevista. Nicolás mandó un mensaje al presidente Trump. Estoy dispuesto a juntarme con usted, a estrecharle la mano, a hablar. Somos humanos, tenemos diferencias, pero podemos conversar. ¿Qué hace? Con ese segmento, lo hace una mesa redonda, analizan la entrevista y dice, miren, está desesperado. Miren, no tiene alternativa. Si dice, no tenemos nada que hablar con Trump, entonces es un intransigente. Entonces es un intransigente. Porque hay muchos de esos medios que están tan comprometidos que más que informar, desinforman. Aquí, en la República Dominicana, también se da eso. Ayer habían manifestaciones frente a la Embajada de Venezuela. Había una serie de venezolanos que estaban aprovechando el clima democrático y la hospitalidad de la República Dominicana. Y qué bueno que así sea. Fueron a manifestarse, a manifestar su disidencia. Pero había otro grupo de dominicanos, no de venezolanos, que estaban entonces brindándole solidaridad y apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Cuando tú revisas los periódicos digitales que transmiten al momento, omitían la parte dominicana de solidaridad y dimensionaban la presencia de los venezolanos. Ayer se dividió Caracas en dos pedazos. Una franja apoyando al gobierno y otra franja con la oposición. Pero ¿qué es lo que dimensionan los cables internacionales? La franja de la oposición. Nicolás Maduro está en el balcón del pueblo. Una avalancha de gente ahí. Pero dimensiona la de la oposición. Entonces eso no es ético. Realmente las cadenas internacionales no le dieron cobertura a la gente. Entonces desinforman. Pero aquí tampoco, exceptuando. El único corte que se publicó por todos los medios del presidente Maduro fue cuando rompía relaciones con Estados Unidos. Ese es un corte que viajó el mundo. Bueno, él lo que hizo fue que ratificó lo que hizo Trump, porque Trump lo desconoció. Ah, bueno, si tú me desconociste, recoge tu cosa y méteme de aquí. Pero acaba de responderle el gobierno estadounidense de que no va a sacar a su delegación diplomática del territorio venezolano. Eso es parte de la maniobra que evidentemente conduce a una situación. Eso podría ser una provocación. Claro, claro. ¿Está el presidente Trump apoyando al nuevo presidente de la Asamblea, Guaidó, que se eligió, que se autoproclamó en el día de ayer? ¿Ese apoyo de Estados Unidos es lo que le ha permitido? Pero lo ha dicho públicamente, Trump lo dijo públicamente y dijo algo más. Ayer los periodistas le preguntaron si contemplaba la posibilidad de una intervención militar. Dijo, todas las posibilidades están en la mesa. Todas las opciones están en la mesa. Ustedes lo vieron, ¿verdad? Sí. El vicepresidente es un micromeeting. Nosotros llamamos, ¿te acuerdas del micromeeting que hacíamos relámpago cuando había mucha represión aquí? Es una suerte de micromeeting. Se sube en un muro y arenga como 20 o 30 personas contra Venezuela. Eso nunca se había visto. Cuando son gente que tienen el rancho ardiendo, porque ¿cuántos días de paralizado, cerrado tiene el gobierno norteamericano? ¿Y qué consecuencias tiene eso, social, política, hacia lo interno y hacia afuera? ¿Por qué usted no se ocupa de ordenar su casa y no mete las narices en los asuntos internos de otro país? Que sean los venezolanos que busquen solución a sus problemas. A veces, este tipo de actitudes responden a políticas de distracción. De distracción. Tengo el rancho ardiendo aquí, hago estación aquí y esta noticia me arropa la otra. Pero no, ahí hay una olla de ebullición hacia lo interno de los Estados Unidos. Sí. Y no solamente el cierre del gobierno, está también el expediente en el caso ruso, sí, que es un tema muy delicado. La trama rusa. Ahí salió una señora diciendo cosas que tienen que ver con prostitución y todo ese tipo de cosas.
Y eso está en manos de la Fiscalía, de las instituciones jurídicas, judiciales de los Estados Unidos, donde hay una verdadera separación de poderes, donde ahí no se hacen las cosas con llamadita telefónica ni con tarjetita. Entonces el rancho está ardiendo. Ocúpese de eso, señor Trump, y deje que América Latina busque su camino. Hay sectores, especialmente que respaldan al presidente Maduro, que señalan que las riquezas que tiene Venezuela en recursos naturales, tal y como ocurrió con el caso de Irak y Libia y esos países, podría ser un mecanismo que está Estados Unidos. Es una especie del queso que va buscando el ratón. Evidentemente, Venezuela es el cuarto productor de petróleo del mundo, con la mayor reserva de petróleo del mundo, la mayor reserva de petróleo del mundo. Y eso es un elemento también almibarado. Ponte a revisar la historia de estos países que han tenido confrontación en los últimos tiempos con los Estados Unidos. Usted citó el caso de Libia. ¿Qué ha pasado con el petróleo de Libia? Han saqueado todo eso. ¿Qué ha pasado con Libia? Se llevaron a Gaddafi, intervinieron a Libia. Ha habido paz, ha habido tranquilidad, ha habido estabilidad. Todo lo contrario. Todavía en Libia hay confrontaciones y no ha llegado a la tranquilidad y han estado saqueando toda su reserva petrolera. Pero hay muchos venezolanos que también ven a la Venezuela desde ese punto de vista. No hay medicina, no hay trabajo, no hay dinero, no hay nada. Bueno, pero primero eso lo dimensionan. Y segundo, en consecuencia del bloqueo, los venezolanos que están fuera tendrán sus derechos y nosotros respetamos eso. Tienen que entender que si no hay alimento, si no hay transacción bancaria, si no hay medicina, es parte del bloqueo. Eso mismo lo hicieron a Cuba. ¿Cuántos niños, cuántos ancianos en todo lo largo y ancho de la historia de la Revolución Cubana han sido víctimas como consecuencia de ese bloqueo? No es una fórmula nueva, no están debutando con Venezuela. Son métodos que ya ellos son recurrentes, ese tipo de métodos. Entonces, bloquean a Venezuela con la medicina y los medicamentos, entonces hay una hambruna y es en consecuencia de la incapacidad o de la corrupción del gobierno, no consecuencia de ese bloqueo, de esa política de terrorismo económico. Le tienen embargada la cuenta, le quieren saquear sus empresas que tienen en diferentes puntos de la comunidad internacional. Ya en eso están planteando. ¿Podría complicarse a partir de las próximas horas a nivel de que comencemos a lamentar quizás que los que no tienen que ver sean los que paguen las consecuencias de lo que hoy se vive en Venezuela? Eso es lo más triste de todo eso. Que mayormente los que sufren esto son los que menos tienen que ver. Y por eso hay que seguir apostando al diálogo, a la solución pacífica y diplomática, no a la confrontación, ni de un lado ni del otro. Yo no justifico la confrontación, yo no justifico la violencia, ni de un lado ni de otro. Yo sigo creyendo en las soluciones pacíficas, mediante el diálogo y las soluciones diplomáticas. Pero evidentemente que todos los caminos como que se han cerrado, como que no han salido. Pero quien se ha llevado la llave, quien cerró esos caminos, se llevó la llave y probablemente la haya tirado al mar, se sabe quién es. No ha dejado ninguna opción. ¿Qué va a hacer el gobierno de Nicolás Maduro, que ha sido avalado por una población votante de más de 7 millones de venezolanos? Decirle, sí, señor Trump, usted tiene razón, venga. Este es el que usted quiere, aquí está. No, los pueblos no se manejan así. Y tiene el respaldo popular de un pueblo que estuvo en la calle en el día de ayer. Y tiene las instituciones armadas y civiles sustentándolo. ¿Cómo van a gobernar? ¿Cómo? ¿Cómo van a desconocer un gobierno? ¿Cómo? Desde fuera, a control remoto. Así no se puede. Claro, van a someter a mayor dificultad a ese pueblo, a mayor precariedad, es cierto. El pueblo va a sufrir, es cierto, pero no tiene más alternativa que vencer o morir. ¿Podría haber una solución con unas nuevas elecciones en que participe el partido de gobierno y la oposición? Eso es un tema de la mesa de negociaciones. Cuando se citaron aquí en República Dominicana, las elecciones se adelantaron. ¿Cuándo Balaguer, por ejemplo? No, Balaguer lo legitimó la Jaraburgo. No, en el 94. Bueno, sí. Pero se convocó una nueva elección. Sí, pero todo eso tiene que ser resultado de un diálogo.
Pero cuando hay líderes dispuestos a dialogar. Bueno, pero el gobierno venezolano ha dicho que está dispuesto a dialogar. Fueron convocados aquí a República Dominicana y vinieron. Y cuando ya consensuaron todos los puntos que iban a suscribir y iban a firmar, la parte de oposición se fue pero los y hechos, no firmó. Los hechos que están ocurriendo en este momento, ¿podrá haber la voluntad de dialogar? Yo siento como que todo el mundo ya está dispuesto a lo que sea, que se solucione el problema. Al único que yo he oído de manera reiterada que está dispuesto al diálogo es a Nicolás Maduro. Entonces, la interpretación es de que una posición de debilidad, no un concepto de solución, sino una muestra de debilidad. Y le puse el caso de la periodista esta, Rosalía Salazar, que es republicana, que fue candidata incluso. Sí, a una y derrotada. En la Florida. En la Florida. Sí. Si Nicolás le manda un saludo a Trump, estoy dispuesto al diálogo. Entonces hace una caricatura. Mírenlo, está desesperado. Mírenlo. Entonces, si hizo lo contrario, mírenlo con un extremista. Miguel Mejía, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Bueno, yo lamento no habláramos de asuntos nacionales, sí, que hay bastantes cosas que hablar. Le invitaremos. Usted sabe que usted es una persona que siempre le invitamos. Juan Ramón, ¿de qué equipo es? ¿De las estrellas? No, es Aguilucho. Supongo que será Aguiestrella. Él ahora es Aguiestrella. Después de lo que se parece con una gorra verde por aquí. Gracias, Miguel Mejía, ministro para Política de Integración Regional y secretario general del Movimiento Izquierda Unida. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y volvemos.